Buenas noches a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Vamos a prepararnos para la clase. Esta es la clase de el Seminario Teológico Práctico, un curso de 3 años. Ya llevamos casi 2 años. En estos 2 años hemos cubierto las dispensaciones, los pactos de salvación, la inocencia de Adán, la conciencia después que cayeron, el gobierno humano, cuando Dios distribuyó la tierra en los hijos de Noé, la promesa, el pacto que hizo con Abraham, la ley, la gracia, la gran tribulación, el milenio. Buenas noches, hermano. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano. Gracias por todo. Amén. Gloria a Dios. Aquí los estudiantes están llegando a la clase y están saludándonos. Las dispensaciones, la gran tribulación. Sé que muchos ven la gran tribulación como el juicio de la gracia, pero nosotros la enseñamos como un pacto distinto. El milenio y la eternidad. Ya estudiamos eso, estudiamos muchas clases acerca de la salvación, muchas del Espíritu Santo, tipologías. Bueno, 2 años de teología ya hemos dado, y ya dentro de un mes, para que los estudiantes estén informados, vamos a empezar con la última faceta del curso. En cuanto termine las clases del tabernáculo este mes de septiembre, para octubre vamos a empezar con el mensaje expositivo. Vamos a ir al libro, ya vamos a regresar al libro y vamos a empezar a enseñarles cómo preparar bosquejos, cómo estudiar. Así que estaremos casi 6 meses estudiando lo que es el mensaje expositivo, el mensaje textual y el mensaje temático, empezando con la ayuda de Dios en octubre, para que sepan, hermano. Así que me propongo terminar las clases del tabernáculo en este mes de septiembre y empezar en octubre ya el mensaje expositivo. Así que esos que estén viéndonos, si usted quiere aprender cómo preparar un bosquejo, cómo tomar las ideas de la palabra y con la ayuda de Dios, qué hacer para preparar un mensaje, aquí lo vamos a enseñar en la clase. Amén. Así que, y en octubre, los lunes vamos a enseñar el mensaje positivo, pero los jueves voy a empezar el curso de nuevo. Entonces, las clases de los jueves, empezaré el curso desde el libro, desde la primera página. Así que los que nos estén viendo, si quiere usted empezar este curso de 3 años, empezaremos el primer jueves de octubre con la ayuda del Señor. Todos los 3 años de clase, los jueves nada más. Y los lunes vamos a estar enseñando cómo preparar los bosquejos. Así que estuve orando por bastante tiempo para que el Señor me dijera, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que con la ayuda del Señor será terminada para fines de año. Para fines de año terminaremos con la ayuda del Señor y tendremos algún tipo de graduación. Ya hablaremos de eso, pero no quiero tomar más tiempo de este asunto. Quiero darle las gracias a esos de ustedes que han cooperado económicamente, que me han mandado su ofrenda de amor para permitirme seguir enseñando la palabra. También, si usted tiene alguna pregunta, puede escribírnoslas. Aquí tenemos al hermano Said, que nos ayuda los lunes, y él está anotando. Para el fin de la clase la vamos a contestar. Amén. Bueno, hoy estamos dando el tabernáculo y nos quedamos en Éxodo capítulo 30. Estamos estudiando el lugar santo, es el candelabro. Usted puede ver esas clases en YouTube, las puede buscar, ahí están. Pone Ministerio Aquiles Acosta, ahí están. Hasta ahora hemos enseñado, esta va a ser la clase número 25.
del tabernáculo. Así que hemos dado 25 clases con relación al tabernáculo. Así que usted puede buscar todas estas clases. Ya dimos el lugar santísimo, el lugar santo. Con la ayuda de Dios lo terminaremos hoy enseñando acerca del altar de oro o el altar de incienso. Con la ayuda del Señor así va a ser. Así que nos vamos a enfocar en eso. Se encuentra en Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30, el versículo, Éxodo capítulo 30, enseguida le doy los versículos, versículo del 25 en adelante, versículo 1 al versículo 10, son 10 versículos de Éxodo capítulo 30. Así que tenía mis notas aquí equivocadas, tenía las notas de otra clase, pero ya, por eso yo decía Éxodo capítulo 30 y acá en mis notas tenía Éxodo 25 y me estaba confundiendo. Pero ya aquí nos afinamos, el Señor nos dio aquí entendimiento. Harás, Éxodo capítulo 30, versículo 1, harás asimismo un altar para quemar incienso. Así que esto no es un altar para hacer sacrificios, aunque el incienso representa algo que es un sacrificio a Dios. Es nuestro sacrificio a Dios. Y en un ratito hablaremos de lo que es la tipología de este altar. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Aquí nos da la madera de la construcción de este altar de incienso. No se hacía holocausto en él, solamente una vez al año. El sumo sacerdote, este altar, me adelanto, este altar de oro, porque es de madera acacia, pero forrado en oro, lo vamos a ver, tenía 4 cuernos en sus esquinas, y el sumo sacerdote una vez al año, cuando hacía la ofrenda del holocausto, en otras palabras, el animal que se mataba para ofrecerse como sacrificio por el pecado, una vez al año, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tomaba esa misma sangre y ungía los cuernos de este altar. Así que veremos qué simboliza estas cosas lo más que se pueda. Seguimos leyendo, dice, su longitud será de 1 codo. Aquí nos da la medida, 1 codo. Le hemos explicado esto muchas veces. ¿Qué cosa es 1 codo? Bueno, es la medida del codo del sumo sacerdote, del dedo del centro hasta acá, el codo. Eso era 1 codo. Lo que pasa es que todos los hombres tienen un codo de diferente tamaño y no sabemos el tamaño del codo del sumo sacerdote. Así que se suponía que fuera 1 pie y 6 pulgadas o 1 pie y 8 pulgadas, posiblemente 1 pie y 4 pulgadas. Así que en esas medidas está 1 pie y 6 pulgadas o 1 pie a 10 pulgadas. Ahí en medio de esas medidas estaba lo que era 1 codo. Así que, pues, ¿qué longitud tenía este altar de oro? Así más o menos, si me está viendo, así. Y vamos a ver que era cuadrado, la misma medida por todas partes. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Así que era cuadrado, será cuadrado, la Biblia lo dice. Y su altura de 2 codos, así que si 1 codo es 1,5 pulgadas, entonces viene siendo 3 pies de alto, porque son 2 codos. 1,5 pies y 1,5 pies, posiblemente un poco más. Y sus cuernos serán parte del mismo, así que tenía 4 cuernos en las esquinas. En la clase pasada puse las fotos de la mesa de los panes, el jueves pasado que di la clase. Hoy no pudimos poner foto, quizás para el jueves se lo pueda hacer, pero usted puede entrar a Google y poner altar del incienso en el tabernáculo, porque yo estuve viendo muchas fotos, las tengo en mi celular, para hacer una figura mental de este altar y compararlo con la Biblia, o más bien comparar lo que enseña la foto con la palabra, porque esto, lo que vale es lo que está en la palabra. Y usted puede ver ahí muchos altares de incienso, altar de oro,
si entra a Google y pone esa información. Así que tiene 4 cuernos en las esquinas, ya explicamos, y lo cubrirás de oro puro. Así que aquí viene el otro material, así que era de madera de acacia forrada de oro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Así que todo tenía oro, y en la parte de arriba tenía una moldura en figura de cornisa, de corona, coronitas, de adorno. Eso tiene una tipología, una representación espiritual. Estoy simplemente leyendo, no quiero explicar mucho en este momento, sino que quiero hacer la pura lectura y después vamos a entrar en las explicaciones. Dice, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. El arca tenía 4 anillos. Las tablas de alrededor del tabernáculo también tenían anillos para que pasaran las varas, así unirlas con esta vara de protección y de unidad, de fortaleza por fuera del tabernáculo. El arca también tenía 4 anillos en 4 esquinas porque era mucho más pesada, pero este mueble no era tan pesado como los otros, por lo tanto solamente tenía 2 anillos en las esquinas. Era suficiente con eso para cargarlos. Y lo pondrás delante del velo. Así que aquí nos enseña la posición dentro del santuario de Dios, donde estaba este altar de oro de incienso. Me adelanto a la nota, lo vamos a leer, pero los sacerdotes tenían que poner incienso en la mañana y en la tarde. En otras palabras, el incienso duraba 12 horas o un poquito más, y los sacerdotes venían y lo cambiaban, así que había incienso aromático dentro de la casa de Dios. Yo creo que ahí algunos ya pueden entender la representación o la tipología espiritual de esto. En la casa de Dios había olor fragante, incienso continuo. Aarón quemará, versículo 7, incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que esto, mientras que hubiera un santuario para el pueblo de Israel, tenía que este altar de oro estar encendido continuamente con este incienso brotando, que como dije duraba aproximadamente un poco más de 12 horas. Entonces en la mañana lo ponían el aroma y al anochecer venían y ponían el nuevo para que estuviera toda la noche la casa de Dios oliendo con la fragancia santa. El incienso que se utilizaba era único, no era un incienso que se compraba en cualquier lugar, no. Era una química específica que está aquí en el capítulo 30, no la voy a leer porque es bastante extensa, es del versículo 22 al versículo 34 del capítulo 30, ahí es que está el aceite de la unción y el incienso. También con este aceite se ungía el sumo sacerdote. En un ratito vamos a hablar de eso, de la unción del sumo sacerdote. Así que era una química, una unidad de especias única, y Dios mandó que no se podía imitar, solo se podía usar para ungir al sumo sacerdote y para el incienso de este altar. Versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Así que no se podía ofrecer otro incienso nada más que el que está aquí, dictado por Dios del versículo 22 al versículo 38. Dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación, ya hablamos de eso, una vez en el año con la sangre del sacrificio
por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él, pues vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Así que este era un altar que Dios dice que era muy santo para Jehová. Y por supuesto que todos estos artículos son una representación de algo espiritual, una tipología. ¿Qué representa este altar? ¿Qué nos enseña la Biblia que representa este altar? Muchas cosas, pero vamos a empezar por la más evidente, por la primera. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Y yo estoy buscando los versículos despacito con usted, pues si hay algún principiante que está viendo la clase, nosotros juntos buscar la Biblia. No tengo los versículos marcados, los tengo anotados en mis notas, pero no están marcados. Así que Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 nos habla a nosotros qué simboliza este incienso. Recuérdense que es único. Recuérdense que no se puede imitar. Recuérdense que está continuamente delante de la presencia de Dios. Todas esas cosas nos enseñan mucho. Así que Apocalipsis 5, versículo 8 dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Así que los 24 ancianos representan la iglesia que está arrebatada en el capítulo 5 de Apocalipsis, porque la gran tribulación empieza en el capítulo 6. Así que antes que empiece la gran tribulación vemos a estos 24 ancianos que representan a Israel y representan la iglesia a través de los 12 apóstoles. Los vemos aquí, la iglesia arrebatada, dice aquí la Biblia, otra vez, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, versículo 6, que tenían 7 cuernos. Así que vemos aquí este cordero inmolado. Y el versículo 8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, alabanza, y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el incienso? Aquí te lo dice, que son las oraciones de los santos. Así que este altar de incienso, cuando este aroma único debe haber sido los sacerdotes que entraban al lugar santo y el sumo sacerdote, fueron los testigos los que pudieron oler esta fragancia, porque como era única y solamente existía dentro del lugar santo, este incienso no se quemaba afuera en ninguna parte, era solamente para el altar de oro. Y la Biblia dice que es un olor fragante, y la Biblia dice que este incienso es las oraciones de los santos, un símbolo. Así como el incienso cuando se quema, el humo sube. El humo sube, nunca baja, sino siempre sube. Así nuestras oraciones, dice aquí la Biblia que este incienso es un tipo de nuestras oraciones. Muchos hermanos cuando oran están en ayuno. ¿Cuántos de ustedes han estado en ayuno alguna vez en su vida? Levanten la mano los que han ayunado alguna vez. Si usted está ayunando, yo le garantizo a usted que usted tiene mal aliento. Está garantizado. Cuando está el estómago vacío, hay mal aliento. Es más, que no están aquí los hermanos, pero hay hermanos que tienen mal aliento aún sin ayunar. Que deben de hacer un poquito gágara. Bueno, yo no sé si usted le ha pasado eso, es que viene un hermano a orar por usted y usted está, que se le va el aire. Hacer un poquito reír las experiencias que pasamos en la iglesia. ¿Ves? Pero si usted está en ayuno, usted está orando, porque para eso son los ayunos. Y esos que hemos ayunado varios días, cuando pasan un par de días, hermano, indefectiblemente hay mal aliento. Sin embargo, es un olor fragante para Dios. ¿Cómo la ven? ¿Qué le parece ese ejemplo que me vino así?
Para Dios es un olor fragante nuestras oraciones, por torpe que sean. Si tú quieres orar a Dios, mira, todo lo que necesitas es un corazón. Un corazón que adora a Dios. Un corazón que glorifica a Dios. Hay veces que nos preocupamos tanto de las palabras que decimos. Bueno, que es orar. ¿Cuántas veces yo, mis 33 años que pastoreé, y ahora que ando por todas las iglesias predicando, muchos hermanos cuando empiezan dicen, pero es que yo no sé orar. Yo creo que todos pasamos por eso cuando empezamos. ¿Cómo oro? Bueno, así como tú hablas con tus hijos, como hablas con tu esposo, así hablas con Dios, pero de otra manera, más sincero. Porque hay veces que le echamos cuento a mucha gente, pero con Dios no le puede echar cuento. Pero simplemente habla con Él, abre tu corazón. Es que no tienes que echarle historias y cuentos a Dios, porque Él tiene misericordia. Si cometiste error, te perdona. Todo lo que quiere es tu sinceridad. Señor, perdóname por lo que hice, límpiame con tu sangre, Padre Santo. Yo no lo quiero hacer más. Yo quiero vivir para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Entonces, dice la Biblia que cuando el sacerdote venía y quemaba este incienso tan precioso, este aroma tan glorioso que se llenaba el tabernáculo. Recuérdense que el tabernáculo tiene cortinas que divide el lugar santo del lugar santísimo. Todo esto ya lo hemos explicado en detalle. Llevamos 25 clases, dando clases de 1 hora y media cada una. Y luego tenía una cortina a la entrada. Y la tela absorbe los olores. Así que desde que se entraba en este lugar se podía percibir la fragancia de este incienso tan especial para la gloria de Dios. Y Dios está diciendo eso, que en su santuario, nuestra vida es su santuario. La Biblia dice que somos templo de Dios, pero en la casa de Dios, en las alabanzas, en nuestras oraciones, en nuestras oraciones cuando vamos en un automóvil, yo no sé, pero se me hace a mí que los verdaderos cristianos oran donde quiera, oran en todo lugar. Una vez yo estaba jugando handball, no sé cómo se dice en español, con unos hermanos de la iglesia hace muchos años de eso, muchos años, ya no juego ni canicas ni nada. Bueno, estaba yo jugando handball y pelota, ¿cómo se llama? Cuando ese juego en español que se tira la pelota contra la pared con la mano, ¿cómo? El rebote, el juego del rebote. Yo estaba jugando con varios hermanos y estoy orando y orando y orando y empiezo a decir, Señor, ayúdame a ganar, ayúdame a ganar. Y me quedo así, digo, ¿y qué si ellos están orando también, Señor? Porque estamos tan acostumbrados a estar en comunión con Dios, que hay veces que ahí no tenía que orar, ahí lo que tenía que jugar y que ganar era ir mejor. Pero estamos tan acostumbrados a estar en la presencia de Dios y nuestras oraciones que salen con sinceridad, que salen con amor, que salen del alma, Dios las ve como un olor fragante. A ver, veamos otro versículo, Apocalipsis 8, versículo 3. Apocalipsis 8, versículo 3. Así que este altar de oro, por favor, entre a YouTube y búsquelo para que tenga una idea visual de él. Este altar de oro glorioso simbolizaba en el Antiguo Testamento las oraciones que nosotros hacemos. Y usted dirá, pero espérense, pastor, ¿cómo van a simbolizar las oraciones de nosotros? Si este incienso específico lo ofrecían solamente el sacerdote, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes, los hijos de Leví. Bueno, ya que estamos en el libro de Apocalipsis, antes de ir al capítulo 8, vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Así que vemos que este incienso no lo podía ofrecer cualquier persona. Lo ofrecían los sacerdotes dentro del lugar santo.
¿Y cómo simboliza esto nuestra oración? Mira, aquí te dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y aquí viene, y nos hizo reyes y sacerdotes. No nos hicimos nosotros, Dios nos hizo reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo Jesús. Así que como el sacerdote venía al altar de oro, que me adelanto, estaba delante del velo que dividía el lugar santísimo y el lugar santo, lo que había detrás de ese velo era el arca de Dios, con las tablas de los 10 mandamientos adentro, con el pan del cielo, el maná que caía todos los días, 6 días a la semana, menos el sábado. Y esa vasija estaba con ese pan ahí adentro como testimonio, por eso también se llama el arca del testimonio, porque tenía adentro estos milagros. La palabra de Dios dada por la boca de Dios a Moisés en el monte Sinaí. La vasija con el pan diario que Dios mandaba. Y la vara que había sido seca de Aarón, que había reverdecido. De cada una de estas cosas dimos una clase de 1 hora y media, búsquela si usted está interesado. Esto estaba dentro del arca de Dios, donde habitaba la esencia, la Shekinah, la gloria de Dios. Y lo único que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Y delante de este velo estaba, en el medio del tabernáculo, estaba este altar de bronce. Hay unas figuras muy bonitas en YouTube. Y todo lo que usted tiene que hacer es poner en YouTube al altar del incienso o altar de oro del tabernáculo. Y ahí te van a salir todas estas fotos. Se ven unas fotos preciosas así cuando los sacerdotes hacían el incienso y se veía en el incienso la gloria de Dios, la presencia de Dios. Una cosa preciosa. Así que vemos aquí que como el sacerdote era el único que podía ofrecer esto, y en el lugar santísimo, no da el lugar y la persona. Bueno, nosotros somos los hijos de Dios, y la Biblia dice que esos que han sido lavados por la sangre de Cristo, Cristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos ha hecho reyes, primeramente hijos de Él, hijos adoptivos, reyes y sacerdotes. Entonces cuando nosotros, allí se simbolizaba, delante de este altar de oro, cuando el sumo sacerdote quemaba esta fragancia, estaba simbolizando la iglesia, estaba simbolizando cuando el Mesías viniera. Y también en este altar hay un simbolismo del Mesías, que lo vamos a ver en un momento, cuando el Cristo viniera y salvara a todas las naciones. Porque aquí el que está ofreciendo este incienso es un sacerdote de la tribu de Leví. Y se ofrecía este incienso para el perdón de la nación de Israel. Pero Cristo se ofreció al Padre como un sacrificio eterno, como un incienso glorioso, ya no solo por los hijos de Israel. Él vino primeramente a la casa, a los hijos perdidos de la casa de Israel, vino él primeramente, pero a los suyos vino, a sus negocios vino, mas los suyos, la casa de Israel, no los recibieron. Bueno, la mayoría, porque algunos sí, porque Pedro es de la casa de Israel, y Pablo es de la casa de Israel, y Juan es de la casa de Israel, y María y José. Muchos lo recibieron, pero comparado con la cantidad de gente de la nación de Israel, fue un puñadito, ni la minoría, un grupo de personas, aún si contamos ya de Pentecostés. Pero Cristo se vino a ofrecer, esa fragancia es un simbolismo, así que fíjense que esa fragancia llenaba toda la casa, quedaba saturada las cortinas, las paredes, con este olor que estuvo 440 años. 440 años ardiendo dentro del lugar santo, sin nunca apagarse, porque estuvieron 400 años en el desierto
Y si no me equivoco, y puede ser un poco más, que mi número esté equivocado aquí, el tabernáculo estuvo en la ciudad de Silo 400 años, si no me equivoco, pero posiblemente unos años más. Vaya, un total mínimo 440 años estuvo ardiendo este altar de incienso día y noche. Imagínense la saturación que había. Porque por 40 años los hijos de Israel, cuando Dios les mostraba, dice la Biblia que Dios los guiaba de día por una columna de fuego y de noche de día por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. Así que cuando la columna de nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel caminaba. Y si era de noche también caminaba, porque la luz de Dios, el fuego de Dios, alumbraba el camino de ellos. Bueno, cuando eso acontecía, desmantelaban el tabernáculo. Recuérdense que era un santuario portátil, porque andaban de camino. Por lo tanto, cuando se desarmaba, me imagino yo, la lógica, claro, aquí estamos hablando de cosas divinas, donde la lógica puede ser que trabaje y puede ser que no. Depende de Dios. Si Dios quiere, porque Dios quiere, algunas veces Dios obra de una manera lógica, lo vemos en la Biblia, y otras veces Dios opera de una manera ilógica. Pero la decisión es de Él. ¿Cómo obra? La decisión es de Él. Pero cuando desarmaban este tabernáculo, se salía un poco el olor de esta fragancia porque quedaba desarmado. Pero una vez que llegaron a la tierra de Canaán, el tabernáculo no se desarmó más, sino que estuvo armado por 400 años en la ciudad de Silo. Así que este olor impregnaba todas las paredes, todo el santuario de Dios. Así que esto es un tipo de nuestra oración, porque nosotros ahora en Cristo somos los sacerdotes. Puede ser que un israelita, si se entrega a Cristo, se acepta a Cristo como el Mesías, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Si lo acepta, entonces se convierte como un sacerdote. Fíjense también que en el Antiguo Testamento, bajo la ley, los sacerdotes solamente eran de la tribu de Leví. No había podido haber un sacerdote de otra tribu. El rey Usías, que era de la tribu de Judá, entró en una ocasión al templo, ya el templo que Salomón edificó, y él quiso ofrecer este incienso. Él entró al templo con un incensario y quiso ofrecer en el altar de oro del templo de Salomón este incienso, el rey Usías, que era de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David. Y la Biblia dice que de la presencia de Dios salió poder y quedó leproso. Y murió leproso. Porque en esa dispensación, en ese pacto de la ley, solamente los sacerdotes podían ofrecer incienso, y esto tiene una gran tipología con nosotros que la voy a explicar en unos segundos. Así que, sin embargo, entrando al pacto de la gracia, una vez que Cristo muere por nuestros pecados, Jesús no es de la tribu de Leví, sino es de la familia o tribu de Judá. Y sin embargo, el libro de Hebreos nos dice a nosotros que Él es el sumo sacerdote ahora, por su sangre. Así que, y que nosotros ahora, quién sabe, posiblemente los que estamos aquí, los hispanos, tenemos una gran posibilidad de tener sangre israelita. Porque los israelitas vivieron en España 1430 años. Desde el año 70, que el emperador Tiro los expulsó de Jerusalén, se fueron a España. Y hasta que llegó la Inquisición en los años 1500, en España había una comunidad de millones de israelitas. Y nosotros creo que tenemos una pintita de sangre española, por lo menos un poquito. Así que puede ser que si algunos de los que están aquí en la clase o me están oyendo, se hace una prueba de ADN, no se asombre
si usted tiene descendencia de alguna de las tribus de Israel, lo más probable de la tribu de Judá, porque los judíos, el título judío deriva del nombre de Judá. Judá, judíos. Entonces fueron la mayoría de judíos que fueron para España. Por eso el título de judío se le da a todos los israelitas, ¿sí? Los judíos. Y resulta ser que le decimos eso a una persona israelita que viene de la tribu de Benjamín, como el apóstol Pablo. Pablo no era judío, Pablo era benjamita. ¿Ves? Pero muchos no entienden, y yo no lo entendía por mucho tiempo, hasta que estudié estos temas, el significado de estas cosas. Así que vemos, lo importante aquí es que ahora nosotros somos los sacerdotes, porque la Biblia lo dice. No por mi mérito, porque dice la Biblia que Dios fue el que nos hizo reyes y sacerdotes. No por mi mérito, sino que Dios decidió eso. Por su misericordia infinita. ¿Ves? Algunos, cuando voy a algunos lugares, me llaman apóstol, me llaman reverendo, me llaman de todo. A mí me cuesta trabajo creer que hasta que fui pastor 33 años y que soy predicador ahora. Porque hermano, las cosas de Dios son tan sagradas y tan gloriosas y tan grandes, y nosotros nos conocemos, sabemos que estamos llenos de defectos. Y mire, no nos engañemos, dice la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Todos los días tenemos, por eso Cristo le lavó los pies a los discípulos que estaban lavados allá. El Señor le dijo a Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Pedro habló como un latino ahí. Lávame los pies, lávame la cabeza, lávame todo. Y el Señor le dijo, el que está limpio no tiene necesidad de que lo lavemos, solo los pies. ¿Por qué? Porque ya se habían lavado, pero habían caminado por los caminos en aquellos tiempos de tierra y sandalias abiertas, pues por eso era la costumbre de que en cada casa, a la entrada, hubiera un recipiente con agua para lavarse los pies. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos caminando en un mundo donde nos airamos, nos enojamos, algunos nos perdonan, todo tipo de problemas que se nos ha pegado a esta tierra. Y tenemos que todos los días venir a lavarnos a la presencia de Dios. Todo el tiempo tenemos que venir. Pero a pesar de eso, porque ya yo llevo 40 y tantos años en este caminar, y yo no me he encontrado un cristiano perfecto todavía. Me he encontrado algunos que se creen que son perfectos. Es más, que cada rato me encuentro uno de esos, que se creen que ellos pueden juzgar a todo el mundo, y resulta ser que cuando escarbamos un poquito nomás su vida, y es que cuando una persona actúa de esa manera, Dios solamente tiene una forma de cambiarlo: exponiéndolo, descubriendo lo que hace, para que esa persona se humille delante de Dios, pare de juzgar a los demás. Vaya, si es una persona que verdaderamente ama a Dios, Dios te va a corregir, Dios te va a disciplinar. Si tú verdaderamente te has encontrado con Cristo, Dios te va a corregir y te va a disciplinar. Entonces, si hay personas que actúan como los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Juzgar a los demás. Entonces, cuando tú estás juzgando, tú te estás convirtiendo en un fariseo. Entonces, Jesús lo dijo: ¿por qué mira la pajita del ojo del hermano? Saca primero la viga tuya. Entonces, vemos aquí que es la misericordia de Dios. Hay que entender esto. Si yo soy predicador, si yo soy ministro y llevo tantos años en este ministerio, es por la misericordia de Dios. Si estamos aquí, el grupo que estamos aquí en esta clase, si usted me está viendo, lo que tú tienes, tus hijos, tu familia, tu casa, tu trabajo, todo lo que tú eres es por la misericordia infinita de Dios. Pero ese Dios tan bueno dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, fíjense que Dios solamente recibe. Bueno, déjame corregir eso, porque no podemos nunca decirle a Dios, tú haces las cosas así nada más. Pero lo normal, lo común para Dios, Dios recibe las oraciones de sus hijos. Dice la Biblia que sus oídos están atentos
a las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, sus hijos. Entonces somos nosotros los que cuando oramos es un incienso fragante. Ahora, también cuando somos pecadores, como estamos en la gracia de Dios, y Dios nos ama a todos, si una persona todavía no se ha entregado al Señor y hace una oración a Dios, y la hace de sincero corazón, la hace de sinceridad, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a oír. Pero así como esta fragancia en el Antiguo Testamento es un símbolo de lo que iba a ser la iglesia, de lo que iba a ser la esposa del Cordero. Los hijos de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, cuando oramos es al Señor un olor fragante, un olor hermoso. Cuando lo hacemos de sincero corazón. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, estamos viendo el simbolismo de este altar, que estaba delante del velo, antes del lugar santísimo. Vaya, que lo único que dividía este velo del arca, lo único que dividía este altar de oro del arca era el velo. Estaba posesionado al mismo frente del arca el velo, el propiciatorio, la tapa del arca, donde Dios hacía a los hombres cuando se derramaba la sangre por los pecados, allí sobre el propiciatorio, Dios hacía a los hombres propicios, adecuados, perdonados. Delante de esta arca estaba el velo y estaba el altar de la oración, de la alabanza a Dios. Apocalipsis 8, versículo número 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que aquí vemos una representación, es más, que déjame corregir eso, este altar del tabernáculo es una representación del altar de oro que está en el trono de Dios. Y vemos aquí que el incienso es un tipo, una representación, una lección espiritual de las oraciones de los santos. Así que esta es la tipología, una de las tipologías. Ahora, ¿qué más representa el incienso? ¿Qué más representa el incienso? Romanos 8, versículo 34. ¿Por qué este altar está en el lugar santo? ¿Por qué está delante del velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo y en la misma dirección, al mismo frente? Vaya, que si quitamos el velo, me voy a adelantar muchísimo aquí. Cuando Cristo murió, la Biblia dice que Dios Padre rajó el velo de arriba abajo del templo. Cuando ese velo se rajó de arriba abajo, quedó este altar de oro del incienso al mismo frente del arca de Jehová, al mismo frente del arca que estaba en el lugar santísimo. Lo único que dividía a estos dos muebles era este velo. Así que vemos acá ahora cuál es la lección espiritual también de este velo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que este es un altar de intercesión. Cuando el sumo sacerdote, que es un símbolo también de Cristo, aunque la Biblia dice que Cristo era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no era de ninguna de las tribus de Israel, sin embargo la Biblia lo llama sumo sacerdote. Vaya, no era de la tribu de Leví, tampoco Cristo. Él era de la tribu de Judá y de la descendencia de Judá y de David. Así que vemos aquí que el sacerdote, cuando venía delante de este altar, ¿qué hacía? Intercedía por el pueblo, correcto. Todos los días. Es más, que la Biblia no nos da todos los detalles
Esto que le voy a decir es un detalle histórico, pero un detalle histórico del pueblo hebreo, que se supone que viene desde los tiempos del tabernáculo, transmitiendo estas costumbres. Usted no lo tiene que aceptar ni creer, pero es muy probable. En algunas fechas de fiestas muy importantes, hay 7 fiestas religiosas en el Antiguo Testamento, había 24 horas de intercesión. En otras palabras, cada sacerdote tenía una hora para venir a ofrecer el incienso y estar en la presencia de Dios. Así había una intercesión por el pueblo 24 horas al día. Y bueno, fíjense que la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla del padre de Juan el Bautista, Zacarías, la Biblia dice que él entró al templo a ofrecer incienso, a hacer esto mismo. Allí se le apareció el ángel de Jehová y quedó mudo. Y allí recibió él la revelación del nacimiento de su hijo y del futuro nacimiento de Jesús también. Fíjense que dice que le tocó el turno, ¿ves? Porque era día festivo, y entonces los hijos de Leví, los sacerdotes que entraban al lugar santo, se le daba un horario, y estaban 24 horas delante de la presencia de Dios. Y yo me recuerdo cuando yo estaba pastoreando, que 1 o 2 veces al año hacíamos una campaña de oración de 24 horas. La gente se anotaba, alguna gente se anotaba a las 1 de la mañana, otro a las 2, otro a las 3, así, y llenábamos un calendario de oración. Primeramente, que esa persona se comprometía a orar esa hora toda esa semana. A esa hora le tocaba 1 hora nada más. Le tocaba orar toda esa semana y ayunar si quería ayunar, era voluntario. Pero luego, el sábado, lo hacíamos en un sábado. Yo no es que yo guarde el sábado, quiero aclarar eso. Yo guardo todos los días para Dios. Pero congregamos los domingos. Pero hacíamos esto el sábado. Y 24 horas, empezábamos a las 12 del día el sábado, para terminar a las 12 del día el domingo, tener el servicio. Y los hermanos se anotaban. Y teníamos 24 horas de oración en el santuario. Y era una cosa preciosa. Había gente que se anotaba a las 24 horas. Y teníamos cuartos en la iglesia donde la gente, en un cuarto, las damas podían venir a dormir con sleeping bag, con bolsas, no sé cómo se dice sleeping bag en español. Hoy se me olvidó el español y el inglés todavía no lo he aprendido. Pero bolsas para dormir, cuartos para las damas y cuartos para los caballeros. Porque hubieron gente que se prometieron casi las 24 horas y nada más venían y dormían un ratito y volvían otra vez al altar. Y era una cosa preciosa lo que hacían. Bueno, algo la historia hebrea nos dice, y tenemos algunos versículos bíblicos que apoyan esto, que en las fiestas importantes de Israel había delante de este altar un sacerdote parado 24 horas al día. Parado intercediendo por el pueblo. ¿Ves? Simbolizando la intercesión. Fíjate, esto es una tipología bien bonita. ¿Por qué lo vamos a dudar? ¿Por qué vamos a dudar que eso no sería una costumbre que se podía hacer delante de Dios? Pero al haber 24 horas al día, algunas de estas fiestas hebreas israelitas duraban 7 días, una semana entera. Y por 7 días, 24 horas al día, estaban un sacerdote delante de la presencia del altar de Dios. Esto simboliza la eterna intercesión de Cristo por nosotros. Porque fíjense que la salvación de nuestra alma está compuesta de muchas cosas. Primeramente de su muerte en la cruz. Pero fíjense que para que la salvación de nosotros esté completa, no bastaba con que Cristo muriera. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestra salvación no está completa. Entonces, la muerte de Él en la cruz y luego su resurrección. Pero luego tiene que ascender a los cielos.
Porque en su resurrección muestra o prueba la resurrección de nosotros. Porque la Biblia dice que así como el Señor resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Es la evidencia de nuestra futura resurrección. Y luego ascendió a los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor vendrá con voz de arcángel, con voz y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hayamos quedado seremos transformados a un cuerpo glorificado y recibiremos al Señor en las nubes. ¿Ve? Su ascensión a los cielos es un tipo de rapto de la iglesia, del arrebatamiento que va a venir a la iglesia. Bueno, y luego Jesús va a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera muerto? No resucitó, no asciende a los cielos y no se sienta a la diestra de Dios Padre. Nuestra redención no está completa. Entonces vemos que la redención, fíjense que el Pentecostés no acontece, Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo no acontece hasta que Cristo asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre. Entonces que cae el Espíritu Santo, porque entonces está completa la redención del ser humano. ¿Qué me haría yo? ¿Qué me haría yo si Cristo no estuviera intercediendo por mí día y noche? Vaya, que esta oración que Cristo, hemos leído aquí, que Él es nuestro intercesor eterno delante de la presencia de Dios. Si yo no tuviera un abogado que me defendiera, el diablo ya me hubiera hecho triza ya. Ya hubiera acabado conmigo, pero tengo uno más poderoso que Satanás. El doctor Bruno Camaño siempre dice, muy poco diablo para un Dios tan grande. ¿Ves? Así mismo, fíjense que por cada demonio hay 2 ángeles de Dios. Satanás arrasó o atrapó una tercera parte de los ángeles, pero la Biblia dice que 2/3 partes quedaron con Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Así que vemos aquí que la redención tomó estos 4 pasos: su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y su intercesión. Así que, así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento delante del altar, en los tiempos festivos, yo lo creo, había una intercesión de 24 horas. 24 horas ese aroma, esa presencia delante del trono de Dios. Así Cristo está delante del trono de Dios intercediendo por nosotros cuando tú estás dormido. Cuando tú cometes errores, cuando tú cometes pecado. Por eso es que estás en pie. Por eso es que estás en pie. No es que tú eres tan bueno. No somos tan buenos ni somos tan fieles tampoco. Estamos en pie porque hay un Cristo fiel. Aleluya, que está continuamente intercediendo. Aleluya, por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Has fallado tú delante de Dios? Déjame decirte qué pasó cuando tú fallaste delante de Dios. En ese tiempo que tú pecaste y no te arrepentiste, déjame decirte lo que pasó allá en el trono. Ve, vamos a ponerle un nombre a esto. Vamos a llamarle a una X persona. Vamos a decir X persona, no vamos a poner nombre. Esta X persona falló y todavía no se ha arrepentido. Entonces allá está el diablo delante del Padre acusando a esa persona. Diciendo, ¿viste lo que hizo? Mira tu hijo lo que hizo. Ve, acusándonos, dice la Biblia, que Satanás está delante del trono de Dios acusándonos. Y entonces ahora aquí viene la intercesión de Cristo. Sí, Padre, es verdad. Falló en esto, falló en esto, falló en esto. Pero yo te pido, por la sangre que yo derrame en el Calvario, que lo muevas al arrepentimiento. Espíritu Santo, tócalo. Cristo intercediendo por nosotros. Por eso es que estamos en pie. Bendito sea su nombre. Así que vemos aquí que en la acción de estos sacerdotes, delante de este altar, hay una tipología, un mensaje espiritual del ministerio sacerdotal de Cristo que vendría.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Perdón, me equivoqué, no estoy leyendo el versículo correcto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Me equivoqué, estaba leyendo el capítulo 1, dice: quien habiendo subido al cielo, mira, aquí está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que vemos aquí que cuando el sacerdote intercedía, cuando había esta intercesión diaria, la había, algunos historiadores han dicho que la intercesión era diaria, que los sacerdotes estaban allí tiempo completo y que no solamente estaban delante del altar del incienso en las fiestas festivas solamente, sino algunos historiadores hebreos, israelitas, dicen que los horarios estaban repartidos para que hubiera intercesión continua delante de Dios siempre. Así que vemos aquí que Cristo está simbolizado en esta acción que hacían los sacerdotes. Pero en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3, también hay otra representación. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así. Voy despacito para que usted consiga los versículos bíblicos conmigo. 1 de Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Aquí pudiéramos abundar tanto porque yo he visto que el pueblo de Dios se ha convertido tan arrogante. Mire lo que dice aquí: acciones rogativas, no arrogantes, sino rogativas, peticiones, acción de gracias. Fíjese que el Padre Nuestro no empieza pidiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino. Todo eso es una alabanza. Vaya que el Padre Nuestro no es un formulario, un rezo para estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo como perico, sino es una fórmula de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase su voluntad, así en los cielos como en la tierra. Todo esto es alabanza. Todo esto es una proclamación de la grandeza de Dios. Ahí no hay petición. Ahí no se está pidiendo nada. Después de la alabanza, el pan nuestro de cada día, viene la petición. El pueblo de Dios hoy está tan ingreído. Fíjense que esto es una fórmula. Se empieza con alabanza, después vienen las peticiones personales en el Padre Nuestro y se termina con alabanza, porque tuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, yo cuando estaba estudiando esto, porque yo fui católico, apostólico romano y monaguillo 19 años de mi vida, pero a los 20 años me entregué a Cristo. Y yo repetía el Padre Nuestro, cuando rezaba, repetía, pero luego cuando leí la Escritura me di cuenta que Jesús le estaba dando una forma de orar. No es para que esté repitiendo, no. Es primeramente alábalo a Él. Después que tú reconozcas su grandeza y que tú alabes a su nombre, entonces preséntele tus necesidades a Dios. Y luego termina dándole gracias a Dios. ¿Ves? Es una fórmula para orar. Alábalo, pide y alábalo. Dos veces alaba y una vez pide. Pero aquí es, chiquillos malcriados somos. Pide, Señor, yo tengo un celular, pero quiero ese que vale 1,500 pesos. Señor,
tengo un carro, pero quiero un Lexus, Señor, y pide, y pide, y pide, y pide, y pide. Y está bien. Si Dios está bendecido y puedes tener las cosas mejores, tenlas pues. Dios quiere que sus hijos estén bien. Alabado sea el Señor. Pero en tus oraciones, hay veces que entramos enseguida, ay Señor, mira lo que me hizo mi marido, mira lo que hizo mi mujer, mira mis hijos, me han criado, ay, el pastor no me dio la mano, no me saludó. Ay, yo me imagino. Menos mal que el Señor es Dios Todopoderoso. Porque es para que el Señor se ponga los dedos en los oídos y yo no quiero oír eso más. Bueno, hay una parte en el Antiguo Testamento donde Dios le dice al pueblo de Israel, yo no voy a oír sus oraciones. No voy a ver sus ofrendas, ni sus sacrificios. Porque el pueblo de Israel se creía que con darle a Dios podían vivir y hacer como lo que ellos quisieran. Y Dios le dice, quiero justicia, quiero misericordia, quiero perdón. ¿Ves? Entonces nos hemos convertido en pueblo ingreído y pueblo malcriado. Porque venimos a Dios con la retralajera. ¿Sabes que Dios me mandó a hacer un ayuno a mí de 6 meses una vez? Un ayuno de 6 meses, pero no es lo que usted cree. Dios me dijo, quiero que me hagas un ayuno de no pedirme nada en 6 meses. Ahora, esto yo no se lo recomiendo a nadie, usted, porque ya eso pasó y yo le pido a Dios. Pero aprendí muchas cosas. Y por 6 meses yo solamente venía delante de Dios, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, alabo tu nombre, gracias por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Y estuve 6 meses sin pedir nada, absolutamente nada, nada más que alabando a Dios y glorificando su nombre. Fue un tiempo glorioso, sentí la presencia de Dios, Dios me bendijo mucho. Y ¿sabes qué? Todo lo que yo necesitaba, el Señor se ocupó el Señor de hacerlo. Vaya, no debemos tener esa actitud permanente porque es un tiempo que Dios escogió, porque el Señor se deleita en que le pidamos las cosas, pero no que seamos chiquillos malcriados, ¿ves? Que agarremos una pataleta por todo, sino que cuando tú vengas a Dios, mira la fórmula del Padre Nuestro, empieza alabándolo, a glorificarlo y después preséntale tu necesidad a Dios. Y asegúrate de terminar alabándolo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, vemos aquí, exhorto ante todos a que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que también, hermanos, ese sacerdote, nosotros somos reyes y sacerdotes, está simbolizada nuestra intercesión. Así como Cristo intercede por nosotros, el Señor nos ha permitido el privilegio de que nosotros seamos intercesores. Porque eso era lo que era un sacerdote. Mira, un sacerdote representaba a los hombres delante de Dios. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Las personas venían con su oveja en el Antiguo Testamento, en la ley, ofrecía su oveja por los pecados y el sacerdote decía, Señor, perdona sus pecados, recibe esta ofrenda de parte de Él, ten misericordia. ¿Ves? Representaba a los hombres delante de Dios. Sin embargo, el ministerio del profeta es al revés. El profeta representaba a Dios delante de los hombres. Así dice Jehová. ¿Ves? Esto es lo que Dios está diciendo al pueblo. Está representando a Dios delante de los hombres. Entonces, todos los hijos de Dios son reyes y sacerdotes. Porque vamos a reinar. Primeramente tú estás reinando. Quizás alguien diga, pues ni me había enterado que yo estoy reinando. Estás reinando sobre tu vida. Porque no existe un poder más grande de poder dominar tu propia vida. ¿Ves? Y estás reinando sobre tu propia vida. Dios te ha dado autoridad sobre tu propia vida. Pero aparte de eso, hay una promesa profética de que vamos a reinar con Cristo en el milenio físicamente. Así que cada uno de nosotros tendrá, la iglesia
tendrá un gobierno. Puede ser que a algunos le toque un pueblo chiquitito. Puede ser que te toque un pueblo chiquito en el milenio. Pero fíjense que no va a haber pueblo chiquito en el milenio, porque como la gente va a vivir 800 años, dice la Biblia que el niño morirá de 120 años. Búsquese la clase del milenio que está ahí en YouTube. Bueno, miren, la gente se van a multiplicar y multiplicar y multiplicar, y Dios va a gobernar la iglesia y no va a haber mordida. ¿Sabe lo que es mordida? Si usted no sabe lo que es, pregúntele a un mexicano. Lo que la policía en muchos países hace, ve que te pide, ¿cómo se llama en otros países la mordida? Soborno. Bueno, esa es la palabra general, soborno. No va a haber soborno. Y usted dirá, pero yo voy a gobernar, ¿y cómo usted puede garantizar que yo gobierne fielmente? Porque tendrás cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado no miente, el cuerpo glorificado no peca, el cuerpo glorificado, será la iglesia glorificada en el milenio, que vas a reinar con justicia para Cristo, y Cristo tendrá un gobierno universal desde Jerusalén, reyes. Pero sacerdotes somos ahora, porque ¿quién intercede por tus hijos? ¿Sabías, mamá, que tu intercesión vale más que la del pastor? Ay, pastor, usted que está cerca de Dios. Mire, sí, tenemos que orar los unos por los otros, gloria a Dios. Pero Dios, no hay una oración mejor que la que una madre o un padre puede hacer por sus hijos. No hay una mejor. Dios la escucha. Entonces ahí tú estás ejerciendo el sacerdocio. Tú estás representando a los hombres delante de Dios. Este es un privilegio. Este es un privilegio que no lo tenían el pueblo de Israel. En la ley no lo tenían. Eran sacerdotes los de la tribu de Leví. Y usted dirá, no, pero la gente oraron. Sí, eso, pero fíjate que esos fueron casos así, contaditos. Que Ana oró en el templo por Samuel. Contaditos. ¿Ves? Pero la Biblia dice que todos los que somos lavados por la sangre de Cristo somos sacerdotes. Así que cuando el sacerdote se paraba para echar el incienso, eso es un tipo de nosotros. Cuando nosotros oramos por la nación, por el país, por la salud de las demás personas, por tu vida, está representada en esa acción que hacían los sacerdotes delante de este altar de oro. Qué tremendo. Hay tanto aquí, hay tanto, pero tanto que pudiéramos profundizar. Créanme que, mire, estoy nada más en la introducción de mis notas. En la pura introducción estoy nada más. Porque es que aquí hay tanto y hay que explicarlo bien. Pero a ver, me voy a tomar unos 10 minutos más y voy a ir bien rápido. El tamaño del altar, ya cuando leímos los versículos lo explicamos, pero más o menos era de 1 pie y 8 pulgadas, así, cuadrado, por 3 pies y posiblemente 3 pies y 8 pulgadas de alto. Eran las dimensiones de este altar, de madera de acacia y forrado en oro. La naturaleza del altar es un tipo de la naturaleza de Cristo. Por dentro tenía madera de acacia y estaba forrada de oro puro. Así que la madera de acacia representa la humanidad de Cristo y el oro representa su divinidad. Vamos a Mateo capítulo 1. Y vemos aquí cuando el ángel se le aparece a José para informarle del nacimiento del Mesías, en el versículo 21, y vemos aquí que María había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. José la quiere abandonar, no le creyó. Una historia que muy pocas veces se habla, pero léalo, usted mismo lo puede leer en Mateo capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. María le habla a José, le dice que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y él no le creyó. En el versículo 19, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quiso infamarla. En otras palabras, ¿qué significa una infamia? Una infamia es cuando algo malo se hace público. Eso es una infamia. Entonces José dijo, no, yo lo voy a hacer aquí que la va a descubrir. Yo me voy.
Yo me voy, así está la cosa. Porque dice el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, antes que tuvieran intimidad, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Su marido, fíjense que ya estaban casados, tenían un matrimonio civil, faltaba el matrimonio espiritual, que se demoraba más o menos un año. Bueno, hay tiempo para entrar en detalle ahí. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, él no quería ser el que la descubriera, pero eso se iba a descubrir. Eso se iba a descubrir porque imagínense, una mujer embarazada tarde o temprano se sabe que está embarazada. Quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, vino un ángel de Dios, le habló del niño y le habló de María. Y en el versículo 21, y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Vaya, el ángel le había dicho a María que le pusiera el nombre Jesús. Ahora el ángel le está diciendo a José que ese es el nombre que debe de llevar, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo el nombre Yeshua, Josué, Jesús, significa salvador, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así que Jesús es un nombre humano, pero también ahora, después de su muerte, Jesús es un hombre divino. Representa su humanidad, así como la madera de acacia. Representa su humanidad. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es Jesús o es Emmanuel? Bueno, es los dos, porque Jesús representa su humanidad, porque nace de una mujer, hereda la humanidad de María. Y vemos aquí que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces eso representa su divinidad. Los materiales con que estaba hecho el altar de oración: la acacia, la humanidad de Cristo, y el oro puro, su divinidad. Y pudiéramos expandir muchísimo aquí, hablar mucho, pero esos son sus materiales. Así que los cuatro cuernos que tenía en la punta, el cuerno de la Biblia es señal de autoridad y de elección. Voy a contarlo porque ya me quedan unos pocos minutos. Fíjense que cuando Samuel, Dios le revela que vaya y escoja un rey para Israel, Dios le dice a Samuel: unge el cuerno. Y Samuel lleva un cuerno con la unción de Dios, y cuando David por fin viene, porque vemos que pasan varios de sus hermanos, y Dios le dice: este no es, y por fin viene David, y Dios le dice: este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de la unción y lo ungió. Lo ungió como rey de Israel. Ve, autoridad. El cuerno es símbolo de autoridad. Y aquí vemos 4 cuernos. En otras palabras, aquí está hablando de la autoridad de Dios sobre los 4 puntos cardinales sobre toda la tierra. Es el simbolismo de esos cuernos. ¿Y por qué esos cuernos tienen autoridad? Simboliza la autoridad de Cristo en toda la tierra, los 4 puntos cardinales de la tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Palabra de Dios. Y entonces ungían esos 4 cuernos una vez al año con la sangre del holocausto. El holocausto era el sacrificio que se hacía por los pecados. Una vez al año. Entonces Jesús tiene autoridad por su sangre sobre los 4 confines de la tierra. Y recibe las oraciones de sus hijos de los 4 confines de la tierra cuando se levantaba el incienso de Dios delante de este tabernáculo. Qué tremendo, ¿eh? Estaba a su posición delante del lugar santo. Así que primeramente los sacerdotes les dividía un velo para que donde estaba la Shekinah, la misma presencia de Dios, el arca del testimonio, el arca de Dios,
el propiciatorio con los querubines, la gloria de Dios. Pero el sacerdote ofrecía esta oración en fe, porque no podía ver la gloria de Dios, porque había un velo. El único que podía entrar allí era el sumo sacerdote. Así que esto nos enseña a nosotros que estamos en un tiempo de fe, donde sentimos a Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, pero nosotros no vemos a Dios, porque todavía no ha llegado el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, tener el cuerpo glorificado y poder ver a Dios tal como es. Así que cuando el velo se rompe, es un tipo de que nuestras oraciones entran al trono. Pero no es un tipo de que nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Eso todavía no ha acontecido. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, se rajó el velo. Yo me imagino lo que le habrá pasado a los sacerdotes que estaban en el lugar santo, con el candelabro de oro acá a su mano izquierda, la mesa de los panes de propiciación aquí a su mano derecha. Están ofreciendo el incienso, está el velo, está el lugar santo con el arca de Dios, y de repente ver que aquello se rompe y verse los sacerdotes que nunca habían podido entrar al lugar santísimo, jamás habían podido entrar allí, solamente el sumo sacerdote entraba allí, pero en el lugar santo entraban los otros hijos de Leví y los otros hijos de Aarón también, porque Aarón tenía hijos, pero solamente entraba el sumo sacerdote. Y verse aquello romperse y ahora estar delante de la misma presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 4, que entremos con confianza al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Así que al romperse ese velo, nos está diciendo que nosotros ahora como sacerdotes, nuestras oraciones no se quedan ya en el lugar santo, sino entran a la Shekinah, a la esencia de Dios. Entran al lugar santísimo. Tú estás aquí, pero tu oración se está retumbando en la presencia del mismo Dios. Amén. Y la tecnología, fíjate, una tecnología que existe hoy nos muestra esto. Usted tiene un celular, no tiene cable, no tiene nada. Sin embargo, hay gente, espero gente en Argentina que me estén viendo. Gente en El Salvador que me estén viendo. Hay gente, ¿en qué país nos están viendo la gente? En su celular. Yo estoy hablando aquí y usted me está oyendo allá. Usted tiene un celular en México, usted puede llamar a sus familiares aquí en los Estados Unidos. En un instante. Sin ningún cable, sin nada que se vea. ¿Ves? Y usted puede oír la voz de su abuelita. A ver, ¿algún país que nos está viendo? A la voz de su abuelita, la voz de su pariente. Usted lo puede oír. ¿Eh? Entonces, mire, ahí tenemos una evidencia física hoy de que cuando tú oras aquí, el celular de Dios es el corazón. Tú tienes un celular con una línea directa al trono de Dios. Se llama corazón. Se llama sinceridad. Ve, carga tu celular. El celular se tiene que cargar, cárgalo. Entonces tu corazón, en vez de cargarlo con malos pensamientos, pierde la batería. En vez de cargarlo con odio, con falta de perdón, con tristeza, con agonía, cárgalo con el gozo del Señor. Cárgalo con el perdón, con la misericordia. Cárgalo con eso y tendrás la batería llena. Si eso entra al trono de Dios, pero más rápido que una llamada que tú puedas hacer de aquí a los Estados Unidos, allá a la isla de fuego, el fin de Sudamérica. Más rápido que eso entra a la presencia de Dios, porque eso es lo que nos enseña este altar de oro. Liliana Martínez le saluda desde El Salvador. Del Salvador. Mire para allá. Hermano Martín, se llama Iliana Martínez. Hermana Iliana Martínez. Fíjate, yo estoy hablando aquí, en una ciudad de Los Ángeles, y tú me ves. Así es nuestra oración con Dios. Porque Dios es más poderoso que el G5 y que la G5 y que todas las líneas que de celulares, Dios es más poderoso.
Así que tú abres la boca y ya Dios te está oyendo. Por último, hay tanto, fíjense cuánto hay aquí que yo he tenido que saltarme casi todo. Mire, di en detalle este pedacito nada más. Este puro pedacito di en detalle. Todo lo demás, mire para acá, todo lo que tiene que ver con este altar. Hay tanto en la palabra de Dios, pero hay una parte muy interesante y quiero terminar con esta, me quedan unos pocos minutitos. Que el fuego para encender el incienso venía del altar de bronce. El altar de bronce era el altar que estaba en el atrio, en el patio, donde se quemaban los sacrificios. Y léalo porque ya no tengo tiempo ya. Pero en Levítico capítulo 9, versículo 24, Levíticos 9, 24, la Biblia dice que cuando inauguraron el altar de bronce en el patio del templo, en el patio del tabernáculo, la Biblia dice que cayó fuego de Dios y se encendió ese altar. Y el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, cuidaron ese fuego. Y usted decía, ¿qué hacían cuando llovía? Tomaban de este fuego y lo entraban dentro del tabernáculo para cuidarlo. En otras palabras, que el fuego que Dios mandó, este no era fuego humano. Fíjense que no se ve en ningún pasaje que el pueblo de Israel hizo fuego para el tabernáculo. Y en el templo de Salomón pasó lo mismo, cayó fuego del cielo también. Entonces, este fuego que Dios mandó, así como Dios mandó fuego en los tiempos de Elías, ¿se recuerdan? Y quemó la víctima que Elías había puesto sobre las 12 piedras del altar, fuego de Dios. Así, cuando inauguraron el tabernáculo y presentaron los sacrificios a Dios, cayó fuego del cielo. Y conservaron este fuego. Entonces el sacerdote iba al fuego del altar de bronce, el altar que se pagaba por los pecados, el altar donde se ofrecía el sacrificio. Cristo, aleluya, porque no puede haber Pentecostés, no puede haber fuego de Dios sin Cristo. Todos los que estaban en Pentecostés ya habían ido al altar de bronce, ya eran creyentes, ya eran cristianos y estaban todos unánimes allí alabando a Dios, incluyendo a María, que estaba allí. Hechos capítulo 1, allí menciona su nombre, María, y los apóstoles, ya eran creyentes. Ve, usted no puede recibir el Espíritu Santo, usted no puede ir a Pentecostés, usted no puede ir a Hechos 2, donde cayeron lenguas de fuego, donde la presencia de Dios se manifestó en lenguas de fuego, donde vino un viento recio. Usted no puede recibir el fuego de Dios a no ser que vaya al altar de bronce. El altar de bronce es donde se hace el sacrificio para la salvación de las almas. La sangre se entrega en el lugar santísimo, pero el sacrificio se hacía en el altar de bronce y allí estaba el fuego que Dios mandó del cielo. Y los sacerdotes tomaban de este fuego y entraban al lugar santo. Y este era el fuego con el cual encendían el incienso. Por eso era agradable a Dios. Por eso era fragancia a Dios. Porque esa materia humana, mira, materia de aquí de la tierra, la química de esa materia está en Éxodo capítulo 30, ahí está. Las diferentes cosas que tuviera que dar yo otra clase para que veamos cada una de las cosas que se utilizaban para hacer ese incienso. Pero si no tenían fuego no daban olor. Si no tenían fuego no daban fragancia. Para que dieran olor y llenara la casa, tenía que tener el fuego que había descendido del cielo. Y Cristo es el pan de Dios que descendió del cielo. Y Cristo es la víctima representada en ese altar de bronce donde cayó el fuego. Y nuestra vida, para recibir el Espíritu Santo, para dar fragancia a Dios, tiene que tener el altar, el fuego del altar. El fuego que viene de la fe en el sacrificio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Démosle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido de estudiar tu santa palabra. Gracias por los estudiantes que se han dado presencia, se han hecho presentes en esta noche.
Y Señor, por eso que nos están viendo, si hay alguno, Señor, toca su corazón, toca su vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. El jueves a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, continuamos con el tabernáculo. Solamente voy a dar unas 3, 4 clases más del tabernáculo. Ya vamos a pasar al atrio y así vamos a terminar. Y en octubre empezamos con las clases del mensaje positivo los lunes. Vamos a estar enseñando cómo preparar un bosquejo, cómo preparar una predicación, con la ayuda de Dios sobre todas las cosas. Y los jueves vamos a empezar el curso de 3 años desde la primera página del libro que usamos en la clase, un libro que Dios me entregó a mí, que me tomó 14 años. Ya cuando empecemos vamos a dar toda la información, pero usted va a poder conseguir este libro próximamente en Amazon. Ya en Amazon lo va a poder comprar. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén, amén y amén. A ver, una pregunta. Bueno, vamos a contestarla. Cándido Reyes Román desde El Salvador te pregunta. Cándido Reyes del Salvador. Al consumarse el sacrificio por Jesús, en ese momento que se parte en dos la cortina, ¿el tabernáculo dejó de ser un lugar santo y santísimo o siguió siendo santo? Bueno, desde que Cristo murió en la cruz, ya no había tabernáculo en esos tiempos, ya lo que estaba el templo de Herodes. Cuando se construyó el templo de Salomón, los muebles del tabernáculo fueron llevados al templo de Salomón, algunos de ellos, otros fueron guardados, no sabemos qué pasó con ellos, pero por ejemplo el arca de Dios fue llevada al templo de Salomón, porque Salomón, ya el pueblo había crecido, se tuvo que hacer un altar de bronce en el patio más grande, una fuente donde se lavaban los sacerdotes porque había más grande, etc. Y el templo de Salomón ya era un edificio permanente, no un tabernáculo. Así que el tabernáculo dejó de existir cuando se hizo el templo de Salomón después de la muerte del rey David. Así que espero que esa explicación sea suficiente, que Dios te bendiga. Ya para los tiempos de Cristo no había tabernáculo. Había un templo de Herodes y años después, 40 años después, en el año 70, ese templo quedó destruido hasta el día de hoy. Así que Cristo hasta el día de hoy es nuestro único sacrificio eterno y permanente en la presencia de Dios. Amén, amén y amén.